¿Se ha preguntado alguna vez qué lengua hablaba Jesús? Aunque muchos asociamos a Jesús con los textos bíblicos escritos en griego, la realidad es mucho más fascinante. Imagínese un mundo en el que la lengua de la vida cotidiana no fuera la lengua de las escrituras o del imperio, sino una lengua que conectara profundamente una cultura antigua y diversa. Esta es la historia del arameo, la lengua de Jesús. En una época en que el griego era la lengua dominante del Imperio Romano y el hebreo se limitaba sobre todo a los textos religiosos, el arameo prosperó como lengua común en las regiones donde Jesús vivió y predicó. Pero, ¿por qué hablaba Jesús arameo? ¿Qué hizo que esta lengua fuera tan importante para su ministerio y cómo determinó sus enseñanzas? Desentrañemos juntos este misterio. La cuestión de la lengua hablada por Jesús es fundamental para comprender el contexto en el que se desarrollaron sus enseñanzas. Jesús nació en un mundo en el que coexistían varias lenguas, cada una con su propio significado cultural, político y religioso. En la época del nacimiento de Jesús, la región de Judea ya había estado bajo la influencia de sucesivos imperios, entre ellos el babilónico y el persa. El arameo, una lengua originaria del antiguo Oriente Próximo, fue desplazando gradualmente al hebreo como lengua hablada del pueblo judío, sobre todo después del exilio babilónico. Era una lengua franca que unificaba a los diversos grupos de la región. Jesús, que vivía en Galilea, habría hablado arameo como principal medio de comunicación. De hecho, gran parte de su interacción diaria con sus seguidores, sus discípulos y la gente de Galilea se llevaba a cabo en esta lengua. La importancia del arameo en el contexto de la vida de Jesús va más allá de la mera practicidad. Era una lengua profundamente arraigada en la fe judía y en la identidad cultural de la época. Esta conexión con el arameo fue crucial para dar forma a la autenticidad y accesibilidad de las enseñanzas de Jesús, que fueron comprendidas y resonaron entre la gente común de su época. El entorno lingüístico de la Palestina del siglo I, un tapiz de lenguas, moldeado por siglos de dominio extranjero e intercambio cultural. En la época de Jesús, Judea era una provincia bajo control romano, un crisol de lenguas, costumbres y religiones. Aunque el arameo era la principal lengua hablada, las influencias del griego, el hebreo y el latín también estaban profundamente entretejidas en el tejido de la vida cotidiana, cumpliendo cada una de ellas diferentes funciones en la sociedad. El griego, la lengua del Imperio Romano, ocupaba una posición dominante en la administración, el comercio y la educación. Era la lengua común de muchas personas cultas y el medio de comunicación entre los diferentes grupos étnicos de todo el imperio. Sin embargo, a pesar de su importancia política y cultural, el griego no era la lengua de las masas en Judea. La población rural, incluida la mayoría de las comunidades judías, hablaba arameo como primera lengua. Esto era especialmente evidente en la región de Galilea, donde se crió Jesús, una zona mayoritariamente rural y menos helenizada en comparación con centros urbanos como Jerusalén. El hebreo, aunque seguía siendo una lengua esencial para los rituales religiosos y los textos sagrados, ya no era la lengua vernácula cotidiana de la mayoría de los judíos. Seguía siendo fundamental en las sinagogas, donde se leían e interpretaban las escrituras, pero su uso en la vida pública era limitado. En cambio, el arameo era la lengua que la gente utilizaba en sus casas, en los mercados y en las interacciones comunitarias. Era una lengua accesible y pragmática que reflejaba la realidad cotidiana de Jesús y sus contemporáneos. La coexistencia de estas lenguas refleja la compleja dinámica cultural y política de la época. El arameo, sin embargo, sirvió de puente entre el mundo religioso judío y las estructuras políticas y sociales dominadas por los romanos, lo que dio a las enseñanzas de Jesús una resonancia única que trascendía tanto las fronteras locales como las imperiales. Este trasfondo lingüístico enriqueció la profundidad y el alcance de su mensaje, haciéndolo accesible al pueblo judío, al tiempo que sentaba las bases para la expansión del cristianismo más allá de las fronteras de Judea. El arameo,
que se convirtió en la lengua dominante en Oriente Próximo tras la caída del Imperio Babilónico, arraigó profundamente en la vida social y religiosa de los judíos de la época de Jesús. Mientras que el hebreo seguía siendo una lengua sagrada para el pueblo judío, sobre todo en las ceremonias religiosas y las escrituras, el arameo ocupaba un lugar central en la vida cotidiana de los ciudadanos de a pie. Este cambio se remonta al periodo del exilio babilónico en el siglo VI a. Cuando los judíos se exiliaron a Babilonia y entraron en contacto con los arameos, cuya lengua se convirtió en la lengua franca de la región. En la época de Jesús, el arameo había pasado de ser un dialecto regional a una lengua muy hablada en toda la diáspora judía. No solo era la lengua de las conversaciones cotidianas, sino también el medio a través del cual la comunidad judía preservaba su identidad cultural. En las sinagogas y templos, aunque el hebreo se seguía utilizando para las lecturas de la Torá, el Talmud y otros textos sagrados, el arameo se había abierto camino en las oraciones y las interpretaciones de la doctrina religiosa. De hecho, partes del Talmud estaban escritas en arameo, lo que subraya su importancia como herramienta de expresión y educación religiosa. Para Jesús, el arameo no era solo un medio de comunicación, sino una lengua con un profundo significado cultural y religioso. Sus enseñanzas, que a menudo empleaban parábolas y expresiones coloquiales, resonaban entre la gente corriente precisamente porque se impartían en una lengua que entendían y hablaban a diario. La familiaridad del arameo hacía que sus mensajes fueran más cercanos e inmediatos y ofrecían profundos conocimientos espirituales como el hebreo y el griego. El uso generalizado del arameo permitió a Jesús tender puentes entre los diversos segmentos de la sociedad, tanto si hablaba con los pescadores de Galilea como si se dirigía a las multitudes de Jerusalén. Jesús utilizaba el arameo para relacionarse con la gente a nivel personal, haciendo que sus enseñanzas fueran accesibles a quienes, de otro modo, habrían quedado excluidos del discurso religioso. Aunque gran parte del Nuevo Testamento se escribió en griego, un número significativo de frases y palabras atribuidas a Jesús en los evangelios se conservan en arameo. Estos fragmentos de arameo proporcionan una visión directa de la lengua hablada por Jesús y ponen de relieve su importancia en su ministerio. Aunque el griego era la lengua literaria dominante de la época, la inclusión de frases en arameo en los relatos evangélicos sugiere que estas palabras se consideraron tan importantes que se conservaron en su forma original a pesar del contexto griego en el que fueron escritas. Varios momentos clave de los evangelios presentan expresiones arameas que ofrecen una visión del lenguaje de Jesús en tiempo real. Por ejemplo, en Marcos 5:41, cuando Jesús resucita a una niña de entre los muertos, esta frase íntima y compasiva se habría pronunciado en la lengua natural de la familia y de los presentes, lo que demuestra cómo Jesús utilizaba el arameo para conectar con la gente a nivel personal. Del mismo modo, en Marcos 15:34, durante la crucifixión, Jesús grita en arameo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este profundo momento en el que Jesús expresa su angustia se conserva en arameo para captar la profundidad emocional y la autenticidad del momento. El uso del arameo en estos pasajes no es un mero detalle lingüístico, refleja la profunda conexión entre la figura histórica de Jesús y la realidad cultural de su tiempo. El arameo era una lengua que resonaba en el pueblo, y al conservar estas palabras, los redactores de los evangelios se aseguraron de que la esencia de las palabras de Jesús, tal como él las pronunció, no se perdiera en la traducción. Estas expresiones son un testimonio de la lengua que Jesús utilizó para relacionarse con el mundo que le rodeaba y comunicar su mensaje de esperanza, fe y salvación. Aunque el arameo era la lengua cotidiana del pueblo judío en tiempos de Jesús, el hebreo seguía desempeñando un papel crucial en la vida religiosa de la comunidad. El hebreo era la lengua sagrada de la Torá, los salmos y otros textos bíblicos fundamentales. Se leía
y recitaba en las sinagogas durante el culto, pero su uso se limitaba en gran medida a la élite culta, los líderes religiosos y los eruditos. Para el judío común, sin embargo, el hebreo no era la lengua de conversación diaria, ni se entendía fácilmente en el contexto de la vida cotidiana. Esta distinción entre arameo y hebreo es importante para comprender el panorama social y espiritual de la época de Jesús. El arameo, aunque profundamente vinculado a la tradición judía, era más accesible y práctico para las masas. Era la lengua de la comunicación, la familia y el comercio. Sin embargo, cuando se trataba de asuntos de instrucción religiosa, las escrituras hebreas eran la base, y el hebreo seguía siendo la lengua utilizada para las oraciones formales, los rituales y el estudio de los textos sagrados. Para Jesús y sus seguidores, el hebreo no solo era una lengua litúrgica, sino también un puente hacia la antigua herencia judía. En las sinagogas, Jesús se habría encontrado con pergaminos hebreos, y muchas de sus enseñanzas en el Evangelio reflejan un íntimo conocimiento de estos textos sagrados. Sin embargo, fue el arameo el que le permitió hablar a los corazones de los judíos corrientes, haciéndoles llegar el mensaje del reino de Dios en su lengua materna. Además, la mezcla de hebreo y arameo en el entorno de Jesús servía como sutil recordatorio de la continuidad de la tradición judía junto a la dinámica presencia de las influencias romana y griega. Jesús, que vivía en este mundo bilingüe, utilizaba ambas lenguas, el hebreo para referencias teológicas profundas y el arameo para comunicarse con la gente a un nivel personal y profundo. Esta dualidad lingüística pone de relieve la compleja intersección entre religión, lengua y cultura en la vida de Jesús. Además del predominio del arameo y el hebreo, el griego desempeñó un papel fundamental en la vida cultural e intelectual de la Judea del siglo I. Como lengua del Imperio Romano y del mundo occidental, el griego fue la lengua más utilizada por los judíos. Como lengua del Imperio Romano y del mundo helenístico en general, el griego se hablaba en todo el Mediterráneo oriental, incluida Palestina. Era la lengua común del comercio, el gobierno y la diplomacia, y ponía en contacto a gentes de diversas etnias y regiones. Aunque el propio Jesús no habría utilizado el griego en las conversaciones cotidianas con sus seguidores, la influencia del griego se dejaba sentir en toda la región, sobre todo en centros urbanos como Jerusalén. El griego era la lengua de la élite culta, la clase dirigente y los escribas que se dedicaban al discurso filosófico, político y teológico. Incluso en las comunidades judías, el griego se utilizaba cada vez más con fines religiosos. La traducción de las escrituras hebreas al griego, conocida como Septuaginta, fue muy leída y estudiada por los judíos de la diáspora, sobre todo en ciudades como Alejandría. Esta traducción desempeñó un papel fundamental en la formación del pensamiento y las escrituras de los primeros cristianos, ya que muchos de ellos hablaban griego y estaban familiarizados con la Septuaginta. La influencia del griego en la lengua de Jesús también se aprecia en los evangelios, sobre todo en el uso de ciertas palabras y frases griegas con significado teológico y cultural. Por ejemplo, la palabra Christos. Cristo procede del griego y significa el ungido. Aunque Jesús habría utilizado el arameo en sus interacciones personales, el término Cristo era griego, lo que demuestra cómo el desarrollo de la teología cristiana se vio influido por las tradiciones filosóficas y lingüísticas griegas. Así, mientras que el arameo era la lengua hablada de Jesús, el griego proporcionó un marco intelectual y teológico para la difusión del cristianismo. Cuando el mensaje del Evangelio comenzó a difundirse más allá de Judea, el uso del griego permitió que las enseñanzas de Jesús llegaran a un público más amplio y diverso, facilitando la expansión del cristianismo por todo el mundo romano. A medida que el cristianismo comenzó a extenderse más allá de las comunidades judías de Judea, el papel del arameo en la preservación de las enseñanzas de Jesús
se hizo cada vez más significativo. Los primeros pensadores cristianos, que al principio predicaban y enseñaban en arameo, se vieron inmersos en un panorama cultural más amplio. A medida que se desplazaban por regiones en las que dominaban el griego y el latín, el arameo siguió siendo un elemento fundamental para mantener la autenticidad del mensaje de Jesús. A pesar de la adopción generalizada del griego para el discurso teológico, la profunda conexión espiritual entre los primeros seguidores de Jesús y su lengua materna garantizó que el arameo dejara una huella duradera en el pensamiento cristiano. La influencia del arameo puede apreciarse en la conservación de oraciones y frases cristianas clave que aún resuenan entre los creyentes de hoy. Por ejemplo, se cree que el Padre Nuestro se pronunciaba originalmente en arameo. Cuando se tradujo al griego y a otras lenguas, la esencia de la oración refleja la naturaleza profundamente personal y familiar de la relación entre Dios y su seguidor. Este término, Abba, utilizado por Jesús para dirigirse a Dios, capta la esencia de sus enseñanzas y se conserva en su forma aramea en muchos textos bíblicos, lo que ilustra la importancia perdurable de esta lengua en la devoción cristiana primitiva. Además, los primeros misioneros cristianos utilizaron a menudo palabras arameas para conectar con las comunidades de todo el Imperio Romano. Estos misioneros, muchos de los cuales hablaban griego con fluidez, comprendieron que, aunque el griego era importante para las discusiones teológicas, eran las palabras de Jesús en arameo las que tenían un profundo significado para los creyentes. A medida que el cristianismo se extendía, estas expresiones arameas se transmitían con el mensaje, asegurando que las raíces lingüísticas de la fe permanecieran intactas, incluso cuando se hacía cada vez más accesible a los conversos de habla griega y latina. La conexión entre el pensamiento arameo y el cristianismo primitivo se extiende al concepto mismo de reino de Dios. El término Malkuta de la que en arameo se refiere al reinado o reino de Dios, conlleva un significado teológico que refleja la naturaleza íntima del gobierno de Dios. La idea de que el reino de Dios está presente entre la gente y es accesible a ella es un concepto que resonaba profundamente en las tradiciones judías, pero que adquirió nuevas dimensiones cuando el cristianismo adaptó esta idea a un público más amplio y diverso. Así pues, el arameo no fue simplemente la lengua de la época de Jesús, fue la lengua de los momentos fundacionales del pensamiento cristiano, un medio a través del cual se expresaron conceptos teológicos fundamentales. Su impacto va más allá de la palabra hablada y llega al corazón de la identidad cristiana, tendiendo un puente entre el Jesús histórico y el legado espiritual de su seguidor. El legado del arameo en la vida y las enseñanzas de Jesús sigue resonando en la tradición cristiana actual. Aunque la lengua ya no se habla, su influencia sigue profundamente arraigada tanto en los debates teológicos como en las prácticas devocionales de millones de creyentes de todo el mundo. El arameo, como lengua de Jesús, es una conexión viva con el pasado, que nos recuerda la naturaleza íntima y personal de sus enseñanzas y del mundo en el que vivimos. En la práctica cristiana contemporánea, la conservación de frases clave en arameo, Conco, Abba Padre, y Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No solo nos recuerda la historia lingüística del cristianismo, sino que también mantiene viva la profundidad emocional y espiritual de aquellos momentos. Estas palabras, transmitidas a lo largo de los siglos, siguen teniendo fuerza, tendiendo puentes entre el mundo antiguo de Jesús y la fe cristiana actual. Las palabras del arameo resuenan como un testimonio de la naturaleza duradera del mensaje de Jesús, que trasciende las fronteras del tiempo, la cultura y la lengua. Al reflexionar sobre la importancia del arameo, queda claro que su papel en los evangelios y en el pensamiento cristiano primitivo no se limitaba a la lengua, sino que tenía que ver con el contexto, la conexión y el significado. El arameo era una herramienta de comunicación, sí, pero también un símbolo de un movimiento mucho más amplio y global que acabaría marcando el curso de la historia. Desde las enseñanzas de Jesús en las humildes aldeas de Galilea
hasta la vasta expansión del cristianismo por el Imperio Romano, el arameo ha sido una piedra angular en la forma en que el mensaje de Jesús fue transmitido, comprendido y compartido. Si le intriga el modo en que el lenguaje configura la historia y la espiritualidad, la historia del arameo en la vida de Jesús ofrece infinitas perspectivas sobre la profunda conexión entre las palabras y tanto si explora las antiguas raíces del cristianismo, como si simplemente siente curiosidad por el contexto cultural y lingüístico de la época de Jesús. El arameo es un poderoso recordatorio de la humanidad y la divinidad que definieron su ministerio. Si esta exploración de la lengua de Jesús te ha parecido interesante, no dejes de seguir conectado. Sumérjase en el fascinante mundo del cristianismo primitivo y de las lenguas antiguas que le dieron forma. Suscríbase para obtener más información y sigamos descubriendo juntos las capas históricas de nuestra